si me permiten, me detengo brevemente, pero me parece que tal vez es que en el caso de las revoluciones anteriores, básicamente estas ocurrieron en el mundo físico, y cuando ocurre el fenómeno de la automatización, bueno, ligeramente, digamos, algunos sistemas embebidos o software embebido, digamos, se introdujeron al respecto. El mundo digital parecía correr en paralelo al mundo físico, sin conexiones. La revolución de la industria 4.0 lo que propone es justamente conectar al mundo físico con el mundo digital. Y acá en medio justamente está el mundo ciberfísico, los sistemas ciberfísicos, que como ya vimos son un componente central de la industria 4.0. Fíjense un detalle interesante. Los problemas que generalmente están asociados al mundo físico son problemas parcialmente controlables, parcialmente predecibles. En cambio, los sistemas vinculados al mundo digital son generalmente difíciles de controlar, difíciles de predecir. Aquí, o asociado justamente a Internet de las cosas, está el gran desarrollo de toda la teoría de sistemas complejos, una clave central para poder entender justamente cómo vinculamos al mundo digital con el mundo físico. Por cierto, el mundo físico también presenta características complejas para numerosos fenómenos. No nos da la vida para meternos con la teoría de sistemas complejos, pero permítame solo comentar algunos detalles. En la teoría de sistemas complejos no hay linealidad causa-efecto. En segundo lugar, las variables pueden tener lo que se llama causación circular. A causa B, B causa C, C causa A. ¿Dónde comienza y dónde termina la cadena causal? No lo sabemos. Otro problema de los sistemas complejos: las variables están desfasadas en el tiempo. Las causas generalmente están desfasadas en el tiempo de los efectos, lo cual hace muy complejo el diagnóstico. Bien, solo por mencionar algunas de las características, fíjense que los sistemas complejos son un verdadero reto y, por cierto, un cambio mental a la forma lineal en la que razonamos. El sistema educativo, y particularmente la universidad, se ha encargado de peinarnos linealmente. Parece que todo es causa-efecto, y en realidad en los sistemas complejos, la maraña de factores y variables que los categorizan no están enlazados linealmente. Los americanos, que son muy prácticos, generalmente lo piensan en un sistema complejo como si fuera una... ¿Vieron cuando se enrieda la tanza de un río? Se hace una galleta. Tenemos dos alternativas. La primera, clac, cortamos, pero después tenemos problemas. La segunda es empezar a tirar de cada una de las puntas con mucha paciencia, hasta que vemos cómo viene desarrollándose en los sistemas complejos. Los americanos dicen que hay que buscar los puntos de entrada, the entry points. ¿Para qué? Para poder entender cómo funciona este sistema complejo antes de tratar de gobernarlo o gestionarlo. Bien, justamente la revolución de la industria 4.0, a diferencia de las anteriores, se para sobre la teoría de sistemas complejos. Es central la teoría de sistemas complejos. Una de las cuestiones centrales en la teoría de sistemas complejos es cómo se gestiona la incertidumbre. Es una cuestión clave. Bien. Fíjense, aquí están los países que han desarrollado, digamos, sus programas de industria 4.0, los años de arranque.
Fíjense el caso de Francia, el volumen de dinero que le ha dedicado. Casi está jugando su futuro allí. 10.000 millones de euros. Digo, comparado con Alemania, fíjense, el sistema, digamos, de origen de los fondos, el tipo de rubro de gastos que financia. Permítame detenerme en ese punto. Fíjense que las excepciones notables son el caso de Suecia, que incluye la capacitación. Una evaluación que hizo la Comisión Europea en el año 2017, en mayo del 2017. Por cierto, tienen un observatorio que monitorea el proceso de transformación digital en toda la Europa comunitaria. Bueno, una de las cuestiones centrales, uno de los cuellos de botella crítico, que por cierto, siguiendo lo que muy bien nos adelantaba Alfredo, la capacidad de aprendizaje de las empresas y de los actores es central. Las tecnologías efectivamente evolucionan a una velocidad muchísimo mayor que la capacidad de asimilación, de adopción. Y particularmente, entonces, los que mejores resultados han obtenido, los países que mejores resultados han obtenido, han sido aquellos que han incorporado justamente la capacitación. El caso de Suecia, fíjense que bastante temprano, y ya hay como 4 años de elaboración de acciones que se han podido evaluar. El caso de España, que también la incluye, fíjense, bastante nuevo, en 2016. Otra cuestión interesante, si me permiten, la mayoría de estos programas tienen lógica de arriba a abajo, top-down, salvo el caso de Suecia nuevamente y de Holanda. Estos son los dos únicos países en donde los programas de Industria 4.0 se construyen de arriba hacia abajo con la participación de los actores que están ahí. Por cierto, en el caso holandés, la idea de base, es decir, el modelo de base es el de la triple hélice, la necesidad de vincular, bueno, el triángulo de Sábato. Bien, perdón. Yo solamente me gustaría destacar 2 o 3 cosas de la experiencia europea. Como verán, que la mayoría de los países que se han lanzado han invertido sumas bastante importantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los programas que mejores resultados han obtenido han sido en los países donde las empresas son muy fuertes, el caso alemán, el fenómeno del apalancamiento por parte del dinero público ha sido importante. Y a pesar de que es mixto en la financiación, en el inicio el capital público ha sido central para generar la dinámica con la cual se han sumado diversos actores, a pesar de ser mixto. En el caso de ser estrictamente público, el caso italiano, una de las argumentaciones, digamos, que han mostrado que esa estrategia era importante en Italia, se debía a que todos los actores, todas las partes del rompecabezas estaban descoordinadas y hacía falta la necesidad del incentivo público para coordinarlas, algo que no pasaba en países como Francia, Alemania, Holanda en particular y Suecia. Entonces, en el caso italiano, la evaluación es que el capital público fue invertido particularmente de manera importante en coordinar primero a los actores antes de avanzar sobre la infraestructura y la tecnología. Y por cierto, un último comentario es que
el programa tal vez más exitoso de todos los programas europeos es el programa sueco. El programa sueco deliberadamente, desde el inicio, sumó a la capacitación e intentó, y fue el más exitoso a través de la capacitación en la movilización e involucramiento de las pymes. Por cierto, el programa fue discutido por todos estos actores, por eso les contaba que tiene un enfoque bottom-up, de abajo hacia arriba. Y un último detalle, en la implementación, no en el diseño, sino en la implementación de todos estos programas, justamente congruente con la industria 4.0, la implementación se hizo a través de redes, la posibilidad de articular a los actores en redes, es decir, que la implementación en red, no de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba, sino en red, la implementación ha sido clara. Yo diría que es posible aprender de esta experiencia, habría que ver cómo la traducimos al caso nuestro. Una cadena de valor simple es esa que está ahí. Una cadena de valor en la industria 4.0 es esta que está aquí. Fíjense que en paralelo, digamos, a las actividades, vamos tratando de que el mundo digital vaya en paralelo aproximándose al mundo físico. Y hay un conjunto muy importante de actividades que antes se hacían o de manera esporádica o puntual o no se hacían. Por cierto, estas actividades revelan que hace falta una capacitación importante. Muchas de estas actividades, perdón, de estas competencias ya están identificadas en el día de hoy. Pero hay algunas otras, por ejemplo, comunicación global, pensamiento global, muy importante. Si me permiten, en Gran Bretaña tenían un eslogan para el desarrollo de las actividades que es pensar globalmente, actuar localmente. Think global, act local. Esto inclusive como competencia de los trabajadores. Los trabajadores tienen la capacidad de acceder a información también. Información que no es necesariamente local. Fíjense, los problemas son problemas complejos, no estructurados, no son óptimos. Fíjense que nosotros hemos aprendido, hemos machacado hasta el cansancio, que tenemos que optimizar. Bueno, la verdad es que cuando el sistema se comporta linealmente podemos optimizar. Pero si el sistema es complejo, es muy difícil. En un sistema complejo tenemos que tomar decisiones en un marco de información incompleta, con elevada cuota de incertidumbre, con racionalidad limitada. Si tomamos una decisión óptima, es de carambola. Si me permiten, en los sistemas complejos se usa buena parte de la teoría de la decisión de los modelos neo-schumpeterianos o neo-evolucionistas. Una decisión no se toma porque es eficiente, sino que se hace eficiente porque se elige esa decisión. La eficiencia no es un dato ex ante, es un dato ex post. Toda la teoría económica la tiene a la eficiencia como un dato ex ante. Además, los sistemas sociotécnicos difícilmente se optimizan. En realidad, coevolucionan.
Y entonces, sobre la base de esa evolución, de esa coevolución de todos los actores, se van construyendo las reglas a lo largo de la historia. Reglas que no se pueden reproducir con la minería de datos, dicho sea de paso. Bien. Por supuesto, esto es deseable en cualquier revolución. Como verán, estos son algunos de los componentes o de las competencias que se han identificado justamente en la experiencia europea. Una de las críticas que se le hace a la experiencia europea es que los países no han sabido compartir, por lo menos hasta el día de hoy, las buenas prácticas que han conseguido identificar cada uno en sus respectivos países. Pero en el terreno de las competencias, sí, como existe un organismo europeo, se llama el CEDEFOP, ha interactuado con estas experiencias, ha hecho como de depositario de la misma y ha justamente identificado estas experiencias que están aquí. A mí personalmente me parece que son independientes inclusive del ámbito geográfico. Tienen que ver con el tipo de componentes y de herramientas tecnológicas que usa la industria 4.0. Y bien, para ceñirnos a los 5 minutos, vamos con las conclusiones. Fíjense que nosotros estuvimos hablando de este pedacito que está acá. Pero en realidad las transformaciones tienen mucho mayor calado y profundidad. Fíjense que se habla, no sé, de las famosas smart grids, ¿no? O redes energéticas inteligentes. En Alemania, no sé, por dar solo un breve ejemplo, entre el año 2005 y el año 2006 se instalaron más de 3.000 megavatios, 3 atuchas, 2 juntas. ¿En cuánto? 2 años. ¿Quién invirtió? La gente. ¿Por qué? Porque se desarrolló un medidor inteligente que permitía que la energía generada por los paneles solares que no se consumía en la casa se podía cogenerar mandándola a la red. Y el gobierno, para estimular esa inversión de los privados, les reconocía el valor del kilowatt hora, no a valor de valle, sino a valor de horas pico. Y entonces, en abrir y cerrar de ojos, los techos de Alemania se cubrieron de paneles solares. Bueno, fíjense que ahí hay una red inteligente, le llaman Smart Grids, que permite justamente darle cabida y prioridades a las energías de origen renovable, permitiendo entonces que entren, digamos, como carga al sistema antes que en la termoeléctrica, por ejemplo. Pero son redes inteligentes. Otra cuestión interesante es, bueno, el desarrollo de edificios inteligentes. Esto es una realidad, inclusive aquí en Argentina. Ya hay edificios inteligentes. Esta es otra parte del rompecabezas. La salud inteligente. Bueno, hay todo un avance, todo un proceso de digitalización de todos los datos vinculados a la salud. Se piensa que a través del Big Data y la minería de datos, de ese volumen espectacular de información disponible, se van a resolver numerosos problemas. Se va a poder inclusive hasta generar nuevas estrategias de tratamiento de las personas, etc. En el MIT
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se están experimentando con una plataforma que se llama MODS, que significaría algo así como una plataforma abierta y online de sugerencias, de declamaciones. Esa plataforma, si me permiten, funciona de la siguiente manera. Toda la información que todo el mundo aporta en términos de sugerencia, con el desarrollo de la denominada tecnología semántica, permite clasificarlas primero en grupos de propuestas, donde hay variables en juego. Luego, a través de la minería de datos, hacemos análisis de correlación. A través de ese análisis de correlación se empiezan a clasificar realmente las propuestas entre sí. Inclusive se pueden construir nuevas propuestas que se retroalimentan a la gente en un fenómeno de crowdsourcing, para decirlo muy castizamente, es decir, de un aprovisionamiento de la gente, del público, de ideas. Y por cierto, ese proceso de ida y vuelta va permitiendo de alguna manera la consolidación de algunas posiciones. A eso le han dado en llamar la democracia digital. Se piensa que estas herramientas van a poder ayudar a perfeccionar la democracia, a mejorarla en algunos aspectos. Hay experiencias vinculadas, como ustedes saben, ahora últimamente, se disparó el valor, más que el dólar. Había numerosos argentinos interesados en el Bitcoin, que como ustedes saben tiene una tecnología por detrás que se llama blockchain, la tecnología informática por detrás, que permite justamente que no haya un banco central, sino numerosos servidores instalados que validan el valor de la moneda. Bueno, no nos vamos a meter en la cuestión, pero lo que digo es, allí hay la posibilidad también de desarrollar hasta una finanza digital. Bueno, todo esto en realidad está en la base de la construcción de la sociedad punto cero, o en el listado que muy bien nos presentaba Alfredo, todo 4.0, everything 4.0. Fíjense que en realidad estamos frente a una revolución cuyos componentes tecnológicos son pervasivos, es decir, que tienen la capacidad de penetrar en cualquier tipo de actividad de la sociedad humana. Probablemente está allí el mayor impacto de la industria 4.0. Y volviendo a lo que dije al principio, los habitantes de los primeros años del siglo XX cambiaron en gran medida su mentalidad con la Primera Guerra Mundial. En mi modesta opinión, creo que la revolución 4.0 no va a dejar nada de las actividades del hombre funcionando de la misma manera que hace 15 años atrás. Por cierto, Internet es la gran madre de todo este desarrollo. Pero el desarrollo humano no es lineal. Fíjense que Internet se creó básicamente como juguete de los científicos para que se comunicaran las actividades científicas los muchachos. Es decir, que las innovaciones uno a veces no sabe cuál es el potencial ni la trayectoria de evolución. Pero ya Internet está entre nosotros. Nos ha cambiado la vida en materia de búsqueda de información, de conexión, de relaciones sociales, etcétera, etcétera. Creo que ese proceso se va a ver profundizado
por la industria 4.0 o la sociedad 4.0. Necesitamos poner o incluir en la agenda, sobre todo de decisiones políticas, esta problemática. Argentina solo ha desarrollado algunos componentes, pero además de manera aislada, sin conexión entre sí. El problema central de pensar en términos no sistémicos, no viendo que estos componentes necesitan justamente combinarse para producir resultados, yo creo que es un error garrafal. No podemos decir que tenemos una política en este sentido. En realidad hay islas, hay un archipiélago de islas, pero no tenemos sistema. Necesitamos pensar una política específica. En la experiencia de los países europeos, la coordinación de esos actores desperdigados fue casi condición sine qua non para poder avanzar en las otras facetas de la industria 4.0. Necesitamos, como verán, no solo invertir en fierros, sino sobre todo en capital humano, en coordinarnos. La coordinación juega un papel central. Bueno, muy amable por su atención, quedo a disposición.